Era uno de esos días en los que incluso los locales de Valencia empezaban a quejarse del tiempo. El viento del mar empujaba las nubes y de pronto, sin advertencia alguna, se desató un aguacero. Yo estaba bajo el techo de un supermercado, con las bolsas de la compra en las manos, tratando de decidir si valía la pena esperar o si era mejor arriesgarme y correr hasta el coche, que estaba algo más lejos. Fue entonces cuando lo vi. Un chico, delgado, algo más alto que yo, con el pelo mojado pegado a la frente, sostenía en sus manos una guitarra en su funda. La funda estaba vieja y gastada, y él intentaba cubrirla de la lluvia con su chaqueta. Resultaba gracioso y, al mismo tiempo, extrañamente conmovedor. Empapado hasta los huesos, y aún así más preocupado por el instrumento que por sí mismo. «¿Está usted completamente empapado?», le dije cuando se detuvo junto a la puerta del supermercado, como si también buscara refugio. Sonrió. Era una sonrisa un poco tímida, pero abierta. «La lluvia me ha sorprendido», respondió, algo jadeante, como si acabara de correr. «Pensaba llegar al hostal, pero creo que ahora es inútil». Me di cuenta de que llevaba zapatillas ligeras y una camiseta fina bajo la chaqueta. El viento frío lo hizo estremecerse. «Si quiere, puedo llevarle», dije, sorprendiéndome a mí misma con la propuesta. Yo no era de las que invitan a desconocidos a su coche. Pero en su mirada no había nada alarmante, solo cansancio y una especie de sencillez. Dudó un momento, pero asintió. «Sería estupendo». «Soy Ismael». «María», respondí. «El coche está a la vuelta». Cruzamos la calle corriendo. Abrí el maletero para que pudiera guardar la guitarra y nos sentamos dentro, secándonos la cara de las gotas. El olor a mar, que normalmente me resultaba agradable, ahora se mezclaba con el del tejido húmedo. «¿Tocas profesionalmente?», le pregunté cuando tomamos la avenida principal. Se rió, pero de forma suave. «Todavía no. Vine desde Murcia a buscar trabajo y, quizá, un lugar donde vivir. En Murcia tocaba en bares pequeños, pero me gustaría algo más serio», asentí, manteniendo la vista en la carretera. Su voz era cálida, con un leve tono áspero. Me contó que dormía en un hostal barato, pero que había pocas plazas y no sabía cuánto tiempo podría quedarse. «Valencia es una buena ciudad, pero no le gusta la gente sin plan», dije, parando en un semáforo. «Especialmente cerca del mar. Aquí o te estableces o el primer temporal te arrastra». «Aún no sé si este es mi puerto», respondió, mirando por la ventana. Cuando llegamos a su hostal, la lluvia había amainado un poco, pero las calles seguían brillando, como cubiertas de cristal. Me dio las gracias, recogió la guitarra y se quedó unos segundos junto al coche, como si quisiera añadir algo, pero al final solo levantó la mano para despedirse. Seguí mi camino, pero la imagen de aquel chico empapado con su guitarra no se borró de mi cabeza. Quizá por su edad, parecía tener unos 25 años, pero en su rostro había esa expresión que yo había visto en marineros jóvenes al inicio de un viaje, una mezcla de esperanza e incertidumbre. Esa noche me senté en casa con una taza de té caliente, escuchando el sonido de las olas tras la ventana. Ismael aparecía en mis pensamientos de vez en cuando, pero yo apartaba esas imágenes. Tenía mi vida, mi ritmo. Después del divorcio había aprendido a proteger mi espacio personal. Y, aún así, había en él algo capaz de atravesar esas barreras. Al día siguiente, el sol volvió y el aguacero pareció un episodio lejano. Pero al pasar junto al mismo supermercado, me descubrí mirando a mi alrededor, como si esperara volver a verlo. Unos días después iba camino al trabajo cuando decidí detenerme en un pequeño puesto de café que estaba en la esquina, junto a la parada del tranvía. La mañana era cálida, con una ligera humedad en el aire que siempre me recordaba que el mar estaba cerca, incluso cuando no se veía. Había poca gente alrededor, en su mayoría personas con prisa que pedían café para llevar, sin perder tiempo. Pedí mi capuchino habitual y estaba mirando el escaparate con bollos cuando escuché una voz conocida, imposible de confundir con otra. «¿María?». Pronunció mi nombre con un asombro como si me hubiera visto en otra ciudad, aunque estábamos a 2 calles del lugar donde lo dejé unos días antes. Ismael sostenía un vaso de cartón con un espresso negro como el carbón y tenía aspecto de no haber dormido, los ojos algo enrojecidos, el pelo revuelto, pero el rostro seguía iluminado por la misma sonrisa abierta.
Me dijo que estaba a punto de ir a una entrevista en un pequeño café que buscaba un músico para las actuaciones nocturnas, pero se había detenido a tomar un café para ordenar sus ideas. Hablamos un rato y me confesó que la situación con su alojamiento se había complicado. El hostal donde estaba se cerraba de repente por reformas y a los huéspedes les habían dado solo 2 días para encontrar otro sitio. Lo contó sin dramatismo, como un hecho, pero yo intuía que para él era un problema serio, porque todas sus pertenencias, la guitarra, ropa, algunos libros viejos, cabían en una gran mochila y en la misma funda que ya había visto bajo la lluvia. Quise preguntarle si tenía amigos en la ciudad donde quedarse, pero él mismo respondió antes, diciendo que conocía a muy poca gente en Valencia y que no podía permitirse alquilar una habitación ahora. El primer dinero que ganara lo usaría para comida y transporte, o no aguantaría el mes. Yo estaba allí, con mi vaso en la mano, y sentí como mis pensamientos se enredaban. En mi piso había una habitación libre, la que ocupaba mi hijo antes de irse a vivir a Canadá. Allí seguían su cama, el escritorio, incluso algunos libros que se había olvidado de llevar. No pensaba alquilarla, pero ahora ese vacío me parecía extraño, casi antinatural. Lo dije de repente, incluso para mí misma: si quieres, puedes quedarte temporalmente en mi casa. La habitación está libre y no la uso para nada. Ismael se sorprendió tanto que no contestó de inmediato. Me miró durante unos segundos, como intentando averiguar si bromeaba. Luego, al entender que hablaba en serio, me dio las gracias, pero dijo que no quería ser una carga. Insistí, explicándole que sería algo temporal, hasta que encontrara otra opción. Quise creer que lo hacía solo por razones prácticas, pero en el fondo sabía, no quería que desapareciera de mi vida tan rápido como había llegado. Quedamos en que vendría por la tarde con sus cosas. Seguí mi camino al trabajo, pero no dejaba de pensar en lo que acababa de hacer. No era propio de mí dejar entrar en mi casa a alguien con quien apenas llevaba unos días de conocer. Sin embargo, la idea no me asustaba, al contrario, tenía algo inesperadamente agradable. Esa noche llegó con su mochila y la guitarra. Parecía cansado, pero contento. Le mostré la habitación, colocó sus cosas con cuidado junto a la cama y luego dijo que sentía como si hubiera llegado a una pequeña isla de seguridad, después de semanas de incertidumbre. Charlamos un poco más en la cocina. Él se ofreció a ayudar con la cena, pero le dije que había tenido un día duro y que descansara. Aquella noche, en mi cama, escuché cómo movía cosas en la habitación de al lado. Y, en vez de sentir inquietud, me invadió una extraña ligereza, como si en mi casa hubiera vuelto a entrar alguien que traía consigo una energía viva, a la que ya me había desacostumbrado. Los primeros días después de que Ismael se instalara en mi piso transcurrieron sin el más mínimo problema, incluso un poco mejor de lo que había esperado. Siempre me daba las gracias por cualquier detalle, por la comida, por una taza de café, por dejarle usar la lavadora, y ese agradecimiento no sonaba a formalidad, sino que parecía sincero, como si cada gesto tuviera realmente valor para él. A veces llegaba del mercado con bolsas de pescado o verduras frescas y proponía que cocináramos juntos. Una mañana, al salir a la cocina, descubrí que había arreglado por su cuenta un enchufe roto que llevaba meses molestándome y que yo nunca encontraba el momento para reparar. Compartíamos el espacio con cuidado y sin roces, siempre recogía sus cosas, no ponía la música demasiado alta y, cuando necesitaba ensayar, cerraba la puerta de su habitación para no molestarme. Todo eso creaba una sensación de orden y calidez en casa, como si su presencia sumara, en lugar de restar. Pero en esa calma empezaron a aparecer pequeños detalles que no podía ignorar del todo, aunque intentaba. Una noche, mientras guardábamos juntos la compra, al pasarme una bolsa de manzanas, me rozó la mano. El contacto fue breve, pero no apartó la suya de inmediato, como si se quedara una fracción de segundo más de lo necesario. Y su mirada, en ese momento, no estaba en la bolsa, sino en mi rostro. No quise sacar conclusiones, pero más tarde, ya en la cama, recordé ese instante y sentí que había algo más que un simple accidente. Otro momento ocurrió unos días después, cuando entré en el salón y lo encontré sentado en el sofá, con la guitarra. Estaba concentrado en la música, pero, al verme, levantó la mirada y la mantuvo fija en mí un poco más de lo que sería normal entre una casera y su inquilino. No fue una mirada insistente ni descarada, más bien atenta. Cálida.
pero con un matiz que me hacía sentir que para él yo no era solo la que le había dado techo. No hablábamos de eso de forma abierta, y en apariencia nuestra relación seguía en el marco de una convivencia educada. Sin embargo, notaba que, cuando volvía tarde por la noche, a veces me contaba historias de su infancia o recuerdos familiares que sonaban a cosas que no había compartido con nadie en mucho tiempo. No eran confesiones buscando lástima, pero sí gestos de confianza, el tipo de confianza que surge cuando entre dos personas empieza a crecer algo más que la simple rutina. Un día regresó del trabajo con una botella de vino barato y dijo que quería celebrar su primer pequeño pago por un trabajo en un bar. Acepté tomar una copa y nos quedamos en la cocina hablando de música, de la ciudad, de cómo cambia Valencia en verano con la llegada de los turistas. A ratos bromeaba, a ratos se ponía serio, pero me di cuenta de que observaba mis reacciones con mucha atención, como intentando averiguar si estaba dispuesta a verlo de otra manera que como a un simple huésped. No estaba segura de si todo era producto de mi imaginación o si realmente entre nosotros empezaba a formarse cierta tensión, pero la sensación era clara, algo estaba cambiando. Y aunque en la superficie todo seguía tranquilo, dentro de mí surgía la pregunta de si estaba lista para permitir que esos cambios avanzaran. La semana siguiente, cuando el sol ya se estaba poniendo y el mar se teñía de suaves tonos rosados y melocotón, Ismael volvió a casa con una bolsa de compras y anunció que quería preparar la cena. Su ánimo era alegre, pero no ruidoso, más bien el de alguien que quiere compartir una pequeña victoria con una persona importante para él. Puso sobre la mesa de la cocina mariscos frescos, verduras, una botella de vino y dijo que aquella noche todo sería, de verdad, festivo. Mientras cocinaba, observaba sus movimientos, sorprendida por su inesperada delicadeza. Limpiaba los mejillones como si lo hubiera hecho cientos de veces, vigilaba con cuidado la temperatura de la sartén, y al echar el ajo, se inclinaba para captar el aroma. La cocina se llenó de un olor cálido e intenso, y sentí que en mí despertaba un raro deseo de estar presente en ese momento, no como la dueña de la casa, sino como participante igual de una pequeña celebración. Nos sentamos a la mesa y, al principio, hablamos de cosas cotidianas, cómo había ido el día, qué había de nuevo en su trabajo, cómo había cambiado el tiempo junto al mar. Pero después, de forma casi casual, empezó a contarme sobre su infancia, sobre cómo su madre se fue de casa cuando él era adolescente y, desde entonces, solo la había visto unas pocas veces. Hablaba con calma, sin rencor en la voz, pero en cada palabra se sentía una soledad profunda que no se había ido con los años. Yo escuchaba, conteniendo una ola de compasión que no buscaba provocar. En un momento, levantó la copa, me miró y dijo que en mi casa se sentía más tranquilo que en cualquier otro sitio en los últimos años. La frase sonó sencilla, pero supe que encerraba algo más que gratitud por un techo. Después de cenar, empecé a recoger los platos, y él se acercó para ayudarme. Cuando me incliné para coger un cuenco, me abrazó por detrás. Fue un abrazo suave, pero se mantuvo más tiempo del que se suele considerar un simple gesto de agradecimiento. Sentí el calor de su cuerpo, que contrastaba con el aire fresco de la noche entrando por la ventana abierta. No me aparté, aunque en mi cabeza ya aparecía la idea de que aquello era cruzar una línea que yo misma había establecido antes. Permanecimos en silencio unos segundos, y tuve la sensación de que él esperaba con atención mi reacción. Simplemente seguí recogiendo los platos, pero el recuerdo de ese abrazo se quedó en mi piel como un rastro tibio que no desaparece de inmediato. Esa noche no volvimos a tocar el tema, la conversación regresó a lo cotidiano, y él actuó como si nada especial hubiera pasado. Sin embargo, yo sabía que desde ese momento ya no habría entre nosotros la misma distancia segura que existía antes. Y que el siguiente paso sería solo cuestión de tiempo. Unos días después de aquella cena, Ismael me propuso dar un paseo por el paseo marítimo. Era ya tarde, después del trabajo, pero la noche resultó tranquila y cálida, con una brisa suave que traía olor a sal y algas. Caminábamos despacio, sin un rumbo definido, deteniéndonos a veces junto a músicos callejeros o mirando las pequeñas embarcaciones que se mecían en el muelle. Llevaba su guitarra en la funda y me explicó que quería mostrarme una canción en la que estaba trabajando, y que, según él, el paseo marítimo tenía el sonido perfecto para esas cosas. Cuando llegamos a una zona menos concurrida, se sentó en un banco, abrió la funda y empezó a afinar las cuerdas. Sus manos se movían con seguridad, pero sin prisa, y sentí que estaba preparándose para el momento, no solo para el instrumento. Las primeras notas sonaron suaves,
casi con cautela, y pronto se convirtieron en una melodía que no reconocí, tranquila pero con una fuerza interior. Cantaba sin alzar mucho la voz, lo justo para que solo yo pudiera oírlo, y las palabras dibujaban la imagen de una mujer que devolvió a alguien la fe en sí mismo. Me quedé mirándolo sin apartar la vista, sintiendo como esas palabras tocaban un lugar profundo en mí, un rincón al que hacía tiempo que nadie llegaba. Cuando terminó, permaneció unos segundos inclinado sobre la guitarra y luego levantó la mirada para decir que la canción era sobre mí. En su voz no había ni una pizca de broma o exageración, entendí que hablaba en serio, entre nosotros. Se creó una pausa que no fue incómoda ni forzada, sino de esas en las que ambos saben que está a punto de ocurrir algo para lo que se han ido preparando poco a poco. Se inclinó hacia mí despacio, dejándome margen para apartarme si quisiera, pero no lo hice. Sus labios tocaron los míos con calma, sin urgencia, y en ese beso había más ternura que pasión, aunque precisamente esa ternura fue lo que más me conmovió. Le respondí con la misma serenidad, sin gestos exagerados, y cuando nos separamos seguimos sentados uno junto al otro, mirando la línea oscura del mar. En mi mente apareció la certeza de que acababa de cruzar el límite que yo misma había establecido, y que ya no habría vuelta atrás. Pero en ese instante no quería retroceder, la sensación de cercanía con él era más fuerte que cualquier advertencia interior. Nos quedamos en el banco un rato más, sin prisas y sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Al volver a casa, caminábamos despacio, y aunque nuestras manos no se tocaban, entre nosotros había algo nuevo que no necesitaba confirmación física, porque ya era evidente para ambos. Una mañana, cuando me disponía a salir al supermercado, sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que abrí con cierta sorpresa y encontré en la puerta a una joven de unos 25 años. Transmitía seguridad en sí misma, con una mirada firme y un maquillaje discreto que resaltaba sus rasgos en lugar de ocultarlos. Llevaba una chaqueta corta de color claro, vaqueros y un bolso cruzado. Parecía recién salida de una cafetería más que alguien que hubiera venido a tocar a la puerta de una desconocida. Con total calma me dijo su nombre, Paula, y sin rodeos, explicó que necesitaba hablar sobre Ismael. Abrí un poco más la puerta, sin invitarla a pasar, y tal vez mi expresión le dejó claro que esperaba explicaciones. Dijo que había estado con él y que, apenas unas semanas atrás, él había pasado la noche en su casa. Luego sacó su teléfono y me mostró varias fotos de una fiesta. En una, él estaba junto a ella con el brazo en su cintura. En otra, sentados juntos en un bar, sus rostros muy cerca, sin que él mostrara la menor intención de distanciarse. Su tono no era acusador, sino seguro y con un matiz de desafío, como si supiera que sus palabras tendrían impacto. Le pregunté por qué me lo decía y respondió que creía necesario advertirme, porque no quería que él jugara en varios campos a la vez. La frase sonó como si buscara mantener una posición moralmente superior, pero también había en ella un matiz de disputa silenciosa por él. Le agradecí la información y cerré la puerta, aunque dentro de mí comenzaba a crecer una mezcla de enfado y desconcierto. Esa noche, cuando Ismael volvió, le conté que Paula había venido y repetí, de forma breve, sus palabras y las fotos que me había mostrado. Él dijo casi de inmediato que eran imágenes antiguas y que entre ellos ya no había nada. Su tono era tranquilo, pero percibí una rápida nota defensiva que intentaba disimular. No negó conocerla y explicó que habían tenido una relación, pero que eso había terminado y que ahora no importaba. No quise montar una escena, aunque sabía que la situación no me dejaba indiferente y que, desde entonces, observaría con más atención sus gestos y sus palabras. Aquella misma noche noté que estaba particularmente afectuoso conmigo, como si quisiera reafirmar la confianza o desviar mi atención de las dudas que habían empezado a formarse. Me abrazó varias veces sin motivo y me dijo cosas cálidas que sonaban sinceras, pero en mi mente seguía la imagen de Paula y la seguridad con la que se había plantado en mi puerta. Esa noche, al acostarme, comprendí que, incluso si él me decía la verdad, el simple hecho de su aparición había abierto la puerta a preguntas cuyas respuestas quizá no quería conocer. Unos días después de la visita de Paula, volvíamos juntos del mercado, cada uno con varias bolsas llenas de verduras, pescado fresco y pan. El día estaba claro pero no caluroso, y sobre el mar corría una brisa suave con sabor a sal. Hablábamos sobre qué preparar para la cena, debatiendo entre varios platos,
cuando su teléfono sonó con la notificación de un mensaje. Lo sacó del bolsillo, echó un vistazo rápido a la pantalla y, en cuestión de un segundo, vi cómo su expresión cambiaba, la ligera sonrisa que tenía un momento antes desapareció. Y su mirada se volvió concentrada y casi cerrada. Guardó el teléfono de inmediato, diciendo que no era nada importante, e intentó retomar la conversación. Pero yo ya había sentido que su atención se había quedado atrapada en el contenido de ese mensaje. Caminamos un poco más, y aunque trató de mantener el mismo tono de charla, para mí la distancia entre nosotros se volvió palpable. Al día siguiente decidí ordenar el pasillo y, al mover la ropa en el perchero, tomé su chaqueta para cambiarla de gancho. En un bolsillo noté un bulto de papel y, al sacarlo, vi 2 entradas para un concierto que había tenido lugar la noche anterior. La fecha, la hora y el lugar estaban claramente impresos, sin dejar lugar a dudas. Él nunca me había dicho que planeaba ir, y menos aún que tenía 2 entradas, no una. Cuando volvió a casa esa noche, le pregunté por ellas. Sin vacilar, dijo que se trataba de un ensayo con amigos y que las entradas eran simplemente para poder acceder al recinto. Su tono sonaba seguro, pero la respuesta fue demasiado rápida, como si ya la tuviera preparada o, al menos, pensada de antemano. Me quedé mirándolo, consciente de que lo que me molestaba no era que hubiera salido sin mí. Yo no sentía la necesidad de controlar todos sus pasos, sino la facilidad con la que había decidido que una historia inventada sería mejor que decirme la verdad. No quise convertirlo en una discusión acalorada, sabía que en ese momento no obtendría nada más concreto. Pero dentro de mí comenzó a crecer una sensación nueva, ya no podía confiar en sus palabras de manera automática. Antes las aceptaba sin cuestionarlas, sin buscar significados ocultos, pero ahora cualquier detalle que no encajara del todo captaba mi atención. No era una sospecha ruidosa que lo cambiara todo de golpe, sino un proceso silencioso y constante. Una pequeña grieta que poco a poco se ensancha, aunque desde fuera nadie lo note. Él seguía comportándose igual que siempre, cocinaba, bromeaba, hablaba de sus planes, pero ahora sus sonrisas y sus chistes tenían para mí un doble fondo. Una parte de mí aún veía en ellos la sinceridad con la que había entrado en mi casa, pero otra ya contemplaba la posibilidad de que fueran solo una forma de cubrir lo que no debía saber. Esa nueva sensación no me abandonaba ni en los momentos más corrientes que pasábamos juntos. Aunque no daba pasos drásticos ni expresaba mis dudas abiertamente, sabía que este cambio en mi manera de mirarlo ya no tenía vuelta atrás. Pasaron algunos días y, aquella noche, volvíamos a casa después de un día normal cuando surgió una discusión que empezó casi por casualidad, pero que poco a poco se fue agudizando. Mencioné una pequeña cantidad de dinero que él me había pedido prestada a comienzos de la semana. Habíamos acordado que me la devolvería después de recibir el pago por sus actuaciones, y mi pregunta fue más bien rutinaria que exigente. Sin embargo, en lugar de responder directamente, comenzó a evitar la cuestión, desviando la conversación hacia otros temas, los planes para el fin de semana, una nueva canción que decía querer mostrarme. Es evasiva, sumada a todo lo ocurrido. Últimamente, me irritó más de lo que habría hecho en otro momento. Repetí la pregunta, esta vez con menos paciencia en la voz. Él suspiró y dijo que tenía muchos gastos, y que yo no entendía lo difícil que era para él porque vivía cómoda, con un ingreso estable y un piso propio. Sus palabras no sonaron solo como una excusa, sino como una acusación. Sentí que en mí crecía la molestia y le respondí que mi estabilidad era fruto de años de trabajo y de las decisiones que había tomado, no un regalo del destino. Él frunció el ceño y, en voz más baja, me dijo que yo no tenía idea de lo que era empezar desde cero sin apoyo alguno. En ese punto la conversación ya no trataba del dinero, sino de un peso acumulado durante semanas. Las frases se volvieron más cortas y los tonos más duros. No llegamos a gritar, pero la tensión se hacía cada vez más espesa. Finalmente, dijo que necesitaba airearse y que saldría un rato. Por su tono entendí que no había espacio para pedirle que se quedara. Se puso la chaqueta, cogió el teléfono y salió, cerrando la puerta con tal fuerza que el espejo del recibidor vibró. Las horas pasaban lentamente. Intenté distraerme encendiendo la televisión, pero no podía recordar de qué trataba el programa. Varias veces me descubrí escuchando los ruidos del edificio, esperando oír sus pasos. Al acercarse la medianoche comprendí que no pensaba volver pronto,
así que me acosté, aunque el sueño no llegaba. Regresó de madrugada, cuando ya clareaba el cielo. Caminaba despacio y sus movimientos eran relajados, como los de alguien que ha bebido. El olor a cerveza se notaba incluso a cierta distancia y, cuando se agachó para quitarse los zapatos, vi en el cuello de su camisa una fina marca de lápiz labial, de un tono intenso que yo no usaba. Se lo pregunté de forma directa, sin rodeos. Ni siquiera fingió sorpresa, dijo que era una broma de amigos, que a veces les gustaba gastar. La respuesta sonó como un intento de cerrar el tema en una sola frase, sin dar espacio a más preguntas. Lo miré, intentando adivinar si realmente creía que esa historia era convincente o si simplemente esperaba que yo no quisiera indagar más. Se le veía cansado, pero tranquilo, y esa combinación despertó aún más mis dudas. Decidí no seguir la conversación, sabía que en ese momento no iba a obtener nada nuevo. Pero dentro de mí quedaba claro que nuestra discusión y su ausencia nocturna habían abierto un terreno más peligroso que cualquier mentira aislada. Unos días después de aquella noche en la que volvió de madrugada oliendo a cerveza y con una marca de pintalabios en la camisa, Ismael fue quien sacó el tema. Era de noche, estábamos en la cocina tomando té y hablábamos de cosas sin importancia. Cuando de pronto apartó la taza, entrelazó los dedos y, inclinándose un poco hacia adelante, dijo que quería aclarar algunas cosas porque no quería que quedara tensión entre nosotros. Su voz era calmada, pero percibí ese matiz especial que aparece cuando alguien ya ha decidido de antemano cómo va a presentar su versión. Se confesó, dijo que unos días atrás se había visto con Paula, pero que lo hizo únicamente para poner un punto final a su relación. Aseguró que no tenía nada que ver con querer retomar algo, que solo buscaba cerrar el pasado para que no interfiriera en lo nuestro. Repitió varias veces que no quería ocultarme nada y que para él era importante que yo supiera la verdad, aunque pudiera no gustarme. Mientras hablaba, no solo elegía las palabras, estaba construyendo la conversación para que yo sintiera que ese paso lo había dado por mí, por nuestro futuro. Me dijo que, al hablar con Paula, se dio cuenta de cuánto significaba yo para él y que no se perdonaría perderme por indecisión o errores. Pronunció esas frases lentamente, manteniendo mi mirada, y al mismo tiempo me tomó las manos con suavidad, sin soltarlas. Sus gestos parecían medidos. Cada presión de sus dedos, cada leve inclinación de la cabeza, el calor de su piel, todo parecía parte de un guión pensado. Dentro de mí empezó una lucha entre la sospecha racional y las ganas de creer que estaba siendo honesto. Por un lado, su explicación tenía sentido y no tenía pruebas para acusarlo de mentir. Por otro, la manera en que lo decía parecía diseñada para apelar a mis emociones más que a los hechos. Repitió que me veía como la persona con la que quería quedarse y que esta conversación era, para él, la forma de limpiar el espacio entre nosotros. Sus palabras tenían calor, pero un calor ambiguo, podía ser sincero o simplemente un modo de asegurarse de que yo no me alejara. No le di una respuesta directa. Permanecimos así unos minutos más, con él sujetando mis manos como si temiera que, al soltarlas, me levantaría y me iría. Y me di cuenta de que, pese a todas mis dudas, una parte de mí ya estaba cediendo a esa mezcla de palabras y caricias bien calculadas. Era una sensación peligrosa, saber que tal vez me estaban convenciendo no tanto con la verdad como con la habilidad de tocar las cuerdas adecuadas en mi interior, y aún así no querer romper ese contacto. Esa noche se quedó en mi habitación más tiempo que nunca, y hablamos tan de cerca que las palabras parecían perderse entre nosotros. A la mañana siguiente, su camisa descansaba sobre la silla junto a mi cama, y cuando cruzamos miradas, ambos sonreímos. Unas semanas después, Ismael me invitó a uno de sus conciertos callejeros, que se celebraría en una pequeña plaza cerca del Paseo Marítimo, un lugar donde, por las noches, se reunían tanto locales como turistas para escuchar música en vivo. Me dijo que, esta vez, quería que yo estuviera presente porque la canción que iba a tocar me pertenecía, y que era importante para él que la escuchara allí, entre la gente, y no en casa. Había en su voz una nota de impaciencia, como si esperara de mí no solo mi presencia, sino también una reacción concreta. Llegué un poco antes para buscar un buen sitio y me quedé a un lado, desde donde podía ver tanto el escenario como gran parte de la plaza. La noche era perfecta para un concierto, una brisa ligera del mar refrescaba el aire, las farolas daban una luz cálida y amarilla, y el sonido de las olas se mezclaba con el tintinear de las copas en las terrazas cercanas. Poco a poco, la gente
Iba llenando el lugar, algunos venían por la música, otros simplemente se detenían de camino a casa. Ismael se mostraba concentrado mientras preparaba el equipo y hablaba con los otros músicos. Sus movimientos eran seguros, pero lo vi girarse un par de veces para asegurarse de que yo seguía allí. Cuando salió al centro con la guitarra, su mirada me encontró enseguida, y ese contacto visual duró más de lo que haría cualquiera. Solo para ubicarse. Era como si todo el concierto hubiera estado planeado para ese momento. Después de bromear un poco con el público, anunció que la siguiente canción estaba dedicada a la mujer que lo había salvado. Lo dijo alto y claro, y enseguida varias personas comenzaron a mirar alrededor, tratando de adivinar de quién se trataba. Su voz se volvió más suave al tocar los primeros acordes, y la melodía empezó a extenderse por la plaza, atrayendo. Incluso a quienes pasaban distraídos, sentí algunas miradas sobre mí. No todas, pero las suficientes para que me sintiera en el centro de una atención curiosa. Era una sensación a la vez agradable y algo incómoda, agradable porque él reconocía públicamente mi importancia en su vida, incómoda porque esas palabras, en un espacio público, se convertían inevitablemente en asunto de extraños. En ese instante, mi mirada tropezó con un rostro familiar al borde de la multitud. Paula estaba allí, apartada, con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios, no amplia ni ostentosa, sino segura y un poco burlona, como si supiera algo que los demás ignoraban. No hizo ningún movimiento para acercarse, ni intentó buscar mi mirada, pero su sola presencia añadía un matiz distinto a la escena. Yo escuchaba la canción, y las palabras, que quizá antes me habrían conmovido sin reservas, ahora me llegaban de forma distinta, teñidas por el recuerdo de su visita y de las fotos que me había enseñado. Ismael parecía no notar nada o, al menos, fingía no notarlo, pues sus ojos volvían a buscarme una y otra vez, como si quisiera grabar mi reacción. Cuando terminó, la plaza estalló en aplausos. Algunos se acercaron a felicitarlo o a estrecharle la mano, otros se marcharon. Me giré para ver si Paula seguía allí, pero había desaparecido tan silenciosamente como había llegado, dejando un ligero frío que nada tenía que ver con la brisa nocturna. Ismael se acercó a mí sonriente y me preguntó si me había gustado. Respondí que sí, pero ya sabía que aquel momento me dejaría un pozo extraño. No porque la canción o sus palabras fueran falsas, sino porque, a partir de entonces, siempre irían acompañadas de la sombra de quien había observado desde el borde de la multitud, segura de su lugar en la historia. Después de aquella noche en la plaza, cuando él me dedicó la canción y Paula observó desde la multitud con esa extraña sonrisa, nuestra rutina cambió de forma casi imperceptible. Al principio pensé que era solo la resaca emocional del momento, ambos parecíamos más cuidadosos con las palabras, más atentos al escucharnos y empeñados en evitar discusiones. Ismael empezó a quedarse en casa más a menudo por las noches. Cocinaba o traía una botella de vino, y pasábamos horas conversando en la cocina, como si intentáramos reconstruir la cercanía desde el principio. Durante las semanas siguientes, encontraba maneras pequeñas de mostrarme su atención. Un día apareció con flores, sin motivo, diciendo simplemente, me parecieron tuyas. Otro, cambió una bombilla del pasillo que yo había olvidado desde hacía meses. Me ayudaba a cargar bolsas del mercado y, en ocasiones, me esperaba a la salida del trabajo, algo que antes no hacía. Todo esto parecía auténtico, pero la fina grieta que había dejado la visita de Paula seguía ahí, como una línea invisible que, aunque no se ensancha, tampoco desaparece. Con la llegada de la primavera, comenzamos a pasear más por la orilla del mar. A veces llevaba su guitarra, pero ya tocaba menos para el público, prefería hacerlo para mí, sentados en un banco mientras mirábamos las olas. Me gustaba esta versión más tranquila de nuestra relación, sin tantas dudas ni sobresaltos. Aún así, había detalles que no podía ignorar, su mirada que a veces se desviaba hacia mujeres jóvenes en las terrazas, la forma en que respondía mensajes girando ligeramente el teléfono para que no pudiera ver. Eran cosas mínimas, pero me recordaban que la transparencia total entre nosotros no existía. En verano consiguió algunos pequeños contratos para tocar en bares. Fui a uno de esos conciertos, sentándome en un rincón para no distraerlo, y lo observé moverse con soltura entre los clientes, reír con las camareras, atrapar miradas ajenas. Cuando terminó, vino hacia mí, me abrazó y me besó, pero yo ya había notado que pertenecía a ese mundo más que al mío. El otoño trajo menos trabajo para él y más tiempo juntos en casa.
Arreglamos un armario, redecoramos el balcón. Y en esos momentos se mostraba como un compañero doméstico más que como un músico errante. Sin embargo, cuando le preguntaba por sus planes a largo plazo, respondía con evasivas, como si temiera que concretar demasiado lo atara más de lo que quería. Así, mes a mes, vivimos en una doble realidad. En una, él era atento y presente, en la otra, estaba fuera de mi alcance. Dejé de esperar una entrega absoluta y me limité a tomar de nuestra relación lo que podía darme. Quizá fue esa dinámica la que nos permitió llegar al punto en que, al mirar atrás, me di cuenta de que había pasado un año desde aquella tarde lluviosa en que cruzó mi puerta con una maleta y una guitarra. Era una tarde gris de finales de noviembre. La lluvia fina golpeaba el cristal del balcón, dibujando hilos torcidos que resbalaban lentamente. Ismael había salido por la mañana, diciendo que iba a reunirse con un viejo amigo para hablar de un posible trabajo en un local del centro. No había puesto hora de regreso, pero yo no esperaba que volviera tarde. Últimamente parecía preferir las noches tranquilas en casa. Estaba en el sofá, leyendo, cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudé un instante antes de contestar. Una voz femenina, clara y segura, preguntó por mi nombre completo. Al responder que sí, la mujer se presentó como la hermana de Paula. No hizo pausas para suavizar lo que iba a decir. Quería que supiera que Paula estaba embarazada y que, según ella, Ismael era el padre. Sentí que el libro se me resbalaba de las manos. Permanecí en silencio, escuchando cómo aquella mujer hablaba con un tono que no buscaba provocar lástima ni enfado, sino simplemente dejar constancia de un hecho. Me dijo que Paula no quería comunicarse conmigo directamente, pero que pensaba que yo debía saberlo antes de que él volviera a casa con otra historia preparada. Le pregunté por qué estaba tan segura de que Ismael era el padre, y respondió que Paula no veía a otra persona desde hacía meses, que él la visitaba de vez en cuando, incluso después de nuestra discusión, y que había mensajes que lo confirmaban. No quiso entrar en más detalles, quizá por respeto a su hermana o porque ya había dicho lo que consideraba suficiente. Antes de colgar, me pidió disculpas por la situación y dijo que esperaba que no me lo tomara como un ataque personal. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando un punto fijo en la pared. Durante unos minutos, mi mente se negó a aceptar la idea por completo. Luego comenzaron a encajar piezas sueltas de los últimos meses, las salidas repentinas, las evasivas, las veces que había vuelto con una excusa demasiado breve para ser cierta. Cuando Ismael regresó esa noche, traía un ramo de flores y la camisa ligeramente arrugada, como si hubiera pasado el día entero de un lado a otro. Intentó besarme, pero me aparté un paso. Le pedí que se sentara porque necesitábamos hablar. Al mencionar la llamada, noté un leve cambio en su expresión, no sorpresa total, sino una tensión rápida, como la de alguien que ha sido alcanzado por una verdad que intentaba mantener a raya. Negó con firmeza que fuera el padre, diciendo que Paula intentaba manipular la situación para separarnos. Su tono era seguro, pero no había en él la indignación que uno esperaría ante una acusación falsa. Parecía más concentrado en medir mis reacciones que en defender su inocencia. Esa noche no llegamos a una conclusión. Yo no tenía pruebas directas, y él se mantenía en su papel de víctima de un plan ajeno. Sin embargo, en mi interior algo ya se había decidido. Aunque no supiera toda la verdad, la historia que habíamos construido empezaba a desmoronarse. No con un estruendo, sino con el sonido constante y casi imperceptible de una grieta que crece cada día.